buenas a todos, ¿cómo andan? Les doy la bienvenida a Historias para un Café. Continuemos hablando sobre la región de Europa Meridional o Europa del Sur. Nos enfocamos en la antigua historia de Albania, principalmente en una de las primeras culturas que se conoce de este territorio, los ilirios. En caso de que este tipo de contenido sea de tu agrado, te invito a suscribirte, así estás al tanto de los nuevos videos. También agradezco a los colaboradores del canal que ayudan a que pueda seguir creando este tipo de contenido. En caso de que quieras ayudar, podés hacerlo desde el botón unirme. Ahora sí, comencemos con el video. Los ilirios fueron un grupo de pueblos de habla indoeuropea que habitaban la península balcánica occidental en la antigüedad. Constituían una de las tres principales poblaciones paleobalcánicas junto con los tracios y los griegos. El territorio que habitaban los ilirios pasó a ser conocido como Iliria por autores griegos y romanos posteriores que identificaron un territorio que corresponde a la mayor parte de las actuales Albania, Montenegro, Kosovo, gran parte de Croacia y Bosnia y Herzegovina, Serbia occidental y central y algunas partes de Eslovenia entre el mar Adriático al oeste, el río Drava al norte, el río Morava al este y las montañas Seraunias al sur. La primera mención de los pueblos ilirios se remonta al siglo VI a.C. en las obras del antiguo escritor griego Hecateo de Mileto. Según las investigaciones paleogenéticas, los ilirios surgieron de la fusión entre una población indoeuropea vinculada a la cultura yamna que llegó a los Balcanes hacia el 2500 a.C. y una población neolítica preexistente que forma las culturas protoilirias de la Edad del Bronce. La genética de los antiguos ilirios se estudió en 2018 a partir del análisis del ADN de esqueletos hallados en el territorio balcánico, incluidos Bucedol, Veliki Banik, Lepenski Bir, Starcevo y Vinca. Se analizaron los datos genómicos de 225 individuos que vivieron en el sureste de Europa y sus alrededores entre el 1200 y el 500 a.C. El nombre de ilirios, aplicado por los antiguos griegos a sus vecinos del norte, puede referirse a un grupo de pueblos amplio y mal definido. Se ha sugerido que las tribus ilirias nunca se identificaron colectivamente como ilirios y que es poco probable que utilizaran ninguna nomenclatura colectiva. Ilirios parece ser el nombre de una tribu iliria específica que estuvo entre las primeras que se encontraron con los antiguos griegos durante la Edad del Bronce. Los griegos aplicaron más tarde este término ilirios a todas las personas con lenguaje y costumbres similares. En el sur de Iliria se formaron reinos organizados antes que en otras zonas de esta región. Uno de los reinos ilirios más antiguos que se conocen es el de los Enkelei, que parece haber alcanzado su apogeo entre los siglos 8 y 7 a.C., pero el reino perdió su poder dominante hacia el siglo 6 a.C. Al parecer, el debilitamiento del reino de los Enkelios dio lugar a su asimilación e inclusión en un reino ilirio recién establecido en el siglo V a.C., lo que marcó el surgimiento de los Dasaretios que parecen haber sustituido a los Enkelios en la zona lacustre del lago de Ocrida. Según varios estudiosos modernos, la dinastía de Bardilis, la primera dinastía iliria atestiguada, era de Zaretia. El debilitamiento del reino de los Enkelios se debió también al fortalecimiento de otro reino ilirio establecido en sus inmediaciones, el de los Taulantios, que existió durante algún tiempo junto con el de los Enkelios. Los Taulantios, otro pueblo entre los grupos de tribus ilirias más antiguamente conocidos, vivían en la costa adriática del sur de Iliria, la actual Albania, dominando en diversas épocas gran parte de la llanura entre el río Drin y el Aos, que comprende el área alrededor de Epidamno. En el siglo VII a.C., los Taulantios invocaron la ayuda de Córcira y Corinto en una guerra contra los liburnios. Tras la derrota y expulsión de la región de los liburnios, los corcíreos fundaron en el año 627 a.C., en tierra firme iliria,
una colonia llamada Epidamno, que se cree que era el nombre de un rey bárbaro de la región. Surgió un floreciente centro comercial y la ciudad creció rápidamente. Los taulantios siguieron desempeñando un papel importante en la historia de Iliria entre el siglo V y IV e incluso en el siglo III a.C., y en particular en la historia de Epidamno como vecinos y como parte de su población. Influyeron notablemente en los asuntos de los conflictos internos entre aristócratas y demócratas. El reino taulantio parece haber alcanzado su apogeo durante el gobierno de Glaucias en los años comprendidos entre el 335 y el 302 a.C. Los reinos ilirios entraban con frecuencia en conflicto con los vecinos macedonios de la antigüedad, y los piratas ilirios también eran considerados una importante amenaza para los pueblos vecinos. En el delta del Neretva hubo una fuerte influencia helenística en la tribu iliria de los daorizos. Su capital era Daorzón, situada en Osanisi, cerca de Stolac en Herzegovina, que se convirtió en el principal centro de la cultura ilírica clásica. En el siglo IV a.C., Daorzón estaba rodeada de murallas megalíticas de 5 metros de altura, formadas por grandes bloques de piedra trapezoidal. Daorzón también acuñó monedas y esculpió esculturas de bronce únicas. Los ilirios incluso conquistaron colonias griegas en las islas dálmatas. Después de que Filipo II de Macedonia derrotara a Bardilis I en el 358 a.C., los graveos, bajo Grabo II, se convirtieron en el estado más fuerte de Iliria. Filipo II mató a 7.000 ilirios en una gran victoria y se anexionó el territorio hasta el lago Ohrid. A continuación, Filipo II redujo a los graveos y luego fue a por los ardieos, derrotó a los tribalios en el 339 y luchó con Pleurias en el 337. Durante la segunda mitad del siglo III a.C., varias tribus ilirias parecen haberse unido para formar un protoestado que se extendía desde la parte central de la actual Albania hasta el río Neretva, en Herzegovina. La entidad política se financiaba con la piratería y estaba gobernada desde el 250 a.C. por el rey Agrón. Polibio describe el ataque de los ilirios bajo el mando de Agrón contra los etolios en el 232 a.C. Le sucedió su esposa Teuta, que asumió la regencia de su hijastro Pinés tras la muerte de Agrón en el 231 a.C. En su obra Historias, Polibio informó de los primeros contactos diplomáticos entre romanos e ilirios. En las guerras ilirias del 229 al 219 a.C. y el 168 a.C., Roma invadió los asentamientos ilirios y suprimió la piratería que había hecho del Adriático un lugar inseguro para el comercio romano. Hubo 3 campañas, la primera contra Teuta, la segunda contra Demetrio de Faros y la tercera contra Gencio. La campaña inicial en el 229 marca la primera vez que la armada romana cruzó el Adriático para lanzar una invasión. El ímpetu de la aparición de grupos regionales más amplios como los Jápodes, los Liburnios, los Panonios, etc., se atribuye al aumento de los contactos con los mundos globales mediterráneos y de la Atene, lo que catalizó el desarrollo de instituciones políticas más complejas y el aumento de las diferencias entre las comunidades individuales. Las élites locales emergentes adoptaron selectivamente los modelos culturales del Atene o helenísticos y más tarde romanos. Esto para legitimar y reforzar la dominación dentro de sus comunidades. Competían ferozmente mediante la alianza o el conflicto y la resistencia a la expansión romana. Así, establecieron alianzas políticas más complejas que convencieron a las fuentes, las greco-romanas, de verlas como identidades étnicas. La República Romana sometió a los ilirios durante el siglo II a.C. Una revuelta iliria fue aplastada bajo Augusto, lo que dio lugar a la división de Iliria en las provincias de Panonia al norte y Dalmacia al sur. Las descripciones de los ilirios, normalmente descritos como bárbaros o salvajes,
son universalmente negativas en las fuentes griegas y romanas. A ambos lados de la región fronteriza, entre el sur de Iliria y el norte de Épiro, el contacto entre las lenguas iliria y griega produjo una zona de bilingüismo entre ambas, aunque no está claro cómo se desarrolló el impacto de una lengua sobre la otra debido a la escasez de material arqueológico disponible. Sin embargo, esto no ocurrió al mismo nivel en ambas partes, siendo los ilirios los más dispuestos a adoptar la lengua griega más prestigiosa. Los ilirios no solo conocieron el griego dórico y epirota, sino también el ático y el jónico. Antes de la conquista romana de Iliria, la República Romana había comenzado a expandir su poder y su territorio por el mar Adriático. No obstante, los romanos entraron en una serie de conflictos con los ilirios, conocidos igualmente como las guerras ilíricas, que comenzaron en el 229 a.C. hasta el 168 a.C., cuando los romanos derrotaron a Gencio en Escodra. La gran revuelta ilírica tuvo lugar en la provincia romana de Ilírico, en el siglo I después de Cristo, en el que una alianza de pueblos nativos se sublevó contra los romanos. La principal fuente antigua que describe este conflicto militar es Velleio Patérculo, en el segundo libro de su Historia Romana. Otra fuente antigua al respecto es la biografía de Octavio Augusto, escrita por Plinio el Viejo. Geográficamente, el nombre Iliria procede de la írico-romana que desde el siglo IV hasta el siglo VII designaba la prefectura del pretorio de Iliria. Abarcaba gran parte de los Balcanes occidentales y centrales. Tras la derrota de la Gran Revuelta Ilírica y la consolidación del poder romano en los Balcanes, el proceso de integración de los ilirios en el mundo romano se aceleró aún más. Algunas comunidades ilirias se organizaron en sus emplazamientos prerromanos bajo sus propias ciudades. Otras emigraron o fueron reasentadas a la fuerza en distintas regiones. Algunos grupos, como los asalios, fueron trasladados de su tierra natal a zonas fronterizas, como el norte de Hungría, tras la revuelta ilírica. En Dacia, comunidades ilirias como los pirustas, que eran hábiles mineros, se asentaron en las minas de oro de Alburnus Mayor, donde formaron sus propias comunidades. En la época de Trajano, estos movimientos de población probablemente formaban parte de una política deliberada de reasentamiento, mientras que más tarde supusieron migraciones libres. En sus nuevas regiones eran trabajadores asalariados libres. Las inscripciones muestran que en esa época muchos ilirios habían adquirido la ciudadanía romana. A finales del siglo II y principios del III, las poblaciones ilirias estaban muy integradas en el Imperio Romano y formaban un núcleo de población de sus provincias balcánicas. Durante la crisis del siglo III y el establecimiento del dominado, una nueva facción de élite de ilirios que formaban parte del ejército romano a lo largo de los Panónico y Danubiano ascendieron a la política romana. Esta facción produjo muchos emperadores desde finales del siglo III hasta el siglo VI, conocidos colectivamente como los emperadores ilirios e incluyen las dinastías constantiniana, valentiniana y justiniana. Decio, natural de Sirmio, suele ser reconocido como el primer emperador ilirio en la historiografía. El ascenso de los emperadores ilirios representa el aumento del papel del ejército en la política imperial y el creciente desplazamiento del centro de la política imperial de la propia ciudad de Roma a las provincias orientales del imperio. El término ilirio aparece por primera vez en la historia en el siglo VII, en el Miracula Sancti Demetri, refiriéndose a una guarnición bizantina que operaba en la antigua provincia romana de Ilírico. Sin embargo, en las actas del Concilio de Nicea II del 787, Nicéforo de Durrés firmaba como Episcopus de Durrés, provincia de los Ilirios. Desde la Edad Media, el término ilirio se ha utilizado principalmente en relación con los albaneses, aunque también se empleó para describir el ala occidental de los eslavos meridionales hasta el siglo XIX, siendo revivido en particular durante la monarquía de los Habsburgo.
En la literatura bizantina, las referencias a Iliria como región definida en términos administrativos terminan después del 1204 y el término comenzó a referirse específicamente solo al territorio albanés. La estructura de la sociedad ilírica se caracteriza por un conglomerado de numerosas tribus o etnias y pequeños reinos gobernados por élites guerreras. En el siglo V a.C., Tucídides señaló en la historia de la guerra del Peloponeso que las poblaciones del norte del Épiro se caracterizaban por su lengua, muy diferente del griego, así como también por sus aldeas sin fortificar, la realeza, el uso de armas y la justicia individual, similar a la vendetta. También se refiere a la organización social de las tribus ilirias en un discurso que atribuye al general espartano Brásidas, en el que nos dice que el modo de gobierno entre las tribus ilirias es el de la dinastía. Tucídides considera que estas costumbres políticas son ajenas a los griegos, ya que no son ni democráticas ni oligárquicas. Brásidas continúa el discurso explicando que, en este régimen dinástico, el gobernante alcanza el poder por ningún otro medio que la superioridad en los combates. Pseudo-Esimno, del siglo I a.C., se refiere a la organización social de las tribus ilirias en una época anterior, distinguiendo entre tres modos de organización social. Una parte de los ilirios se organizaba en torno a reinos hereditarios, una segunda parte se organizaba en torno a jefes elegidos y una tercera parte se organizaba en comunidades autónomas regidas por sus propias leyes tribales. En estas comunidades aún no había surgido realmente la estratificación social. Por último, a diferencia de los griegos de las ciudades, los ilirios practicaban la transhumancia, que es un desplazamiento estacional de personas y ganado entre varias regiones geográficas o climáticas. Los ilirios se dividían en numerosas tribus y confederaciones tribales, destacando los nóricos, panonios, parte de los retos, vénetos, istríos, mesapios, yapigios, sículos, dálmatas, liburnios, escordiscos, autariatas, trales y tribalios, entre muchos otros. Cada tribu importante, como los dálmatas o los ardieos, estaba gobernada por un rey. El título de rey de los ilirios se cita a menudo en fuentes de la antigüedad tardía. Algunos estudiosos han propuesto la hipótesis de una transmisión hereditaria de una única etnia, los ilirios propiamente dichos. Trabajos posteriores, como los de Hammond o Pierre Cavans, han refutado esta hipótesis por ser imposible de establecer. Las tribus podían unirse en torno a un jefe que recibía el título de rey de los ilirios. Bardilis I, por ejemplo, fue considerado rey de los ilirios, pero el título parece frágil debido a la diferente etnia. Bardilis, gracias a sus victorias, fue capaz de federar diferentes tribus sin dejar de ser rey de una etnia, los dardanios. Clito, supuesto hijo de Bardilis, fue también rey de los ilirios, pero en un contexto de guerra contra los macedonios. Hacia finales del siglo II a.C., el título volvió a manos de los reyes ardieos. El título de rey de los ilirios no tenía continuidad dinástica, a diferencia de la realeza de Épiro, donde la etnia de los molosos estaba gobernada por los eácidas. Este hecho queda ilustrado por el caso de Glaucias, que no está emparentado con su predecesor Clito. Los dardanios, pueblo traco-ilirio, siempre fueron independientes de la monarquía iliria. En cuanto a la religión, los ilirios, como la mayoría de las civilizaciones antiguas, eran politeístas y rendían culto a numerosos dioses y deidades desarrollados de los poderes de la naturaleza. Los vestigios más numerosos de las prácticas religiosas de la época prerromana son los relativos al simbolismo religioso. Los símbolos se representan en toda variedad de ornamentos y revelan que el objeto principal del culto prehistórico de los ilirios era el sol, venerado en un sistema religioso extendido y complejo. La deidad solar se representaba como una figura geométrica, como la espiral, el círculo concéntrico y la esvástica, o como una figura animal del tipo de los pájaros, las serpientes y los caballos.
Los símbolos de las aves acuáticas y los caballos eran más comunes en el norte, mientras que la serpiente lo era en el sur. Las deidades ilirias se mencionan en inscripciones de estatuas, monumentos y monedas de la época romana, y algunos escritores de la antigüedad las interpretaron a través de la religión comparada. No parece haber un único dios más prominente para todas las tribus ilirias, y varias deidades aparecen evidentemente solo en regiones específicas. En Iliria, Deipáturos era un dios venerado como padre de los cielos. Prende era la diosa del amor y consorte del dios del trueno Perendi. En o Engi era el dios del fuego. Júpiter Partino era una deidad principal de los partinos. Redón era una deidad tutelar de los marineros que aparecía en muchas inscripciones de las ciudades costeras de Lisos, Daorzón, Shkoder y Dirraquio, mientras que Medaurus era la deidad protectora de Ricinium, con una estatua ecuestre monumental que dominaba la ciudad desde la Acrópolis. En Dalmacia y Panonia, una de las tradiciones rituales más populares durante la época romana fue el culto a la deidad tutelar romana de lo salvaje, los bosques y los campos, Silvano, representada con la iconografía de Pan. Parece que los ilirios no desarrollaron una cosmología uniforme en la que centrar sus prácticas religiosas. Varios topónimos y antropónimos ilirios derivaban de nombres de animales y reflejaban las creencias en los animales como antepasados mitológicos y protectores. La serpiente era uno de los tótems animales más importantes. Los ilirios creían en la fuerza de los hechizos y el mal de ojo, en el poder mágico de los amuletos protectores y en los beneficios que podían alejar el mal de ojo o las malas intenciones de los enemigos. Los sacrificios humanos también desempeñaban un papel en la vida de los ilirios. Flavio Arriano recoge que el jefe Clito de Iliria sacrificó 3 niños, 3 niñas y 3 carneros justo antes de su batalla contra Alejandro Magno. El tipo de enterramiento más común entre los ilirios de la Edad del Hierro era el túmulo o enterramiento en montículo. Cuanto más alto era el estatus de los enterrados, más alto era el túmulo. La arqueología ha encontrado muchos artefactos colocados dentro de estos túmulos, como armas, ornamentos, vestimentas y vasijas de barro. El rico espectro de creencias religiosas y rituales funerarios que surgió en Iliria, especialmente durante la época romana, puede reflejar la variación de las identidades culturales en esta región. La historia de la guerra y el armamento ilirios abarca desde aproximadamente el siglo X a.C. hasta el siglo I después de Cristo en la región definida por los historiadores griegos y romanos de la antigüedad como Iliria. Se refiere a los conflictos armados de las tribus ilirias y sus reinos en la península balcánica y la península itálica, así como su actividad pirata en el Adriático. Los ilirios eran un notorio pueblo marinero con una gran reputación de piratería, especialmente común durante la regencia del rey Agrón y más tarde de la reina Teuta. Utilizaban barcos rápidos y maniobrables de los tipos conocidos como Lembus y Liburna, que posteriormente utilizaron los antiguos macedonios y romanos. Tito Livio describió a los ilirios junto con los liburnios e istrios como naciones de salvajes en general destacadas por su piratería. Iliria aparece en la historiografía greco-romana desde el siglo IV a.C. Los ilirios eran considerados sanguinarios, imprevisibles, turbulentos y belicosos por griegos y romanos, como salvajes en los confines de su mundo. Polibio, en el siglo III a.C., escribió: «Los romanos habían liberado a los griegos de los enemigos de toda la humanidad. Según los romanos, los ilirios eran altos y de buena constitución. Herodiano escribe que los panonios son altos y fuertes, siempre dispuestos a la lucha y a afrontar el peligro, pero de ingenio lento. Los gobernantes ilirios llevaban torques de bronce al cuello. Aparte de los conflictos entre los ilirios y las naciones y tribus vecinas, también se registraron numerosas guerras entre las tribus ilirias.
Así, llegamos al final de este video que espero haya sido útil para conocer más sobre los ilirios. De ser así, te agradecería que me puedas dejar un pulgar arriba y te suscribas, que ayuda a que el canal siga creciendo. Esto ha sido Historias para un Café y nos veremos pronto. Hasta luego.